Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él dice, ¿qué dijo? Él prosperó sus familias. Les vuelvo a repetir en el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, ellas temieron, no quisieron matar aquella orden que les dijo Faraón que las matara. No quiso, dijo. Y dijo, porque temió a Dios. Y él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservarle la vida. Fíjese cómo todavía no se contentó con eso, dijo que los echaran al río. ¿Y ustedes creen que por qué dijo eso Faraón, que le echara al río? Eso estaba escrito porque allí tenía que salvarse ¿quién? Moisés. Moisés tuvo que salvarse allí para salvar al pueblo. ¿De dónde? ¿De la esclavitud? ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto, hermanos. De la esclavitud de Faraón. Ahí es cuando lo echaron lo encontró ¿quién? La hija del Faraón, que se bañaba en el río, en los juncos. Allí dice que iba en un canastillo el niño que era Moisés. Hermanos, era el Salvador. ¿De qué? Del pueblo de Dios, de Israel, para que sacara de la esclavitud a los hijos de Dios, del rey Faraón. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Hay que escudriñar, hermanos. No se emboten de otras cosas. Llénense de la palabra de Dios. Ahora, vamos a seguir para que entendamos un poquito más, y aquí vamos a quedarnos ya en Éxodo, en el capítulo 2, dice el versículo 1 al versículo 10, el nacimiento de Moisés. Dice, un varón de familia de Leví. Un varón de familia de Leví. ¿Y dónde está Leví? ¿Hijo de quién era Leví? De Jacob, hermanos. De Jacob era Leví. Miren lo que dice, ¿de dónde viene los escogidos de Dios? ¿Y de dónde vamos, de dónde estamos nosotros? ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Preocúpense por cada uno de nosotros. Nadie se va a salvar colgado del otro. Cada uno se salva o se pierde. No porque yo voy a orar por fulano, se va a salvar. Cada uno, hermanos. Miren lo que dijo. Un varón de familia de Leví fue tomado, dice, por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea, ella tuvo el niño y lo tenía escondido 3 veces, dice. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, en lo que ya hemos, mire, lo que hemos dicho, que les estoy diciendo dónde fue el niño, de juncos, y la calafateó con asfalto y brea. Mire que ya existía la brea en esos tiempos, y brea, y colocó en ella al niño. Seguro, ¿para qué le puso la brea?
¿Para qué ponemos la brea? Para que no entre el agua, para que no se ahogara el niño. Para que no entrara el agua y no se ahogara el niño. Porque Dios estaba cuidando a ese niño. Porque ese era el que iba a salvar a su pueblo Israel de la esclavitud de Faraón. Y el que iba a salvar a toda la humanidad. Los que seguimos. ¿A quién? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Vaya, para que vayamos entendiendo. ¿Qué dijo aquí? Entonces dijo, de juncos, dijo, ¿no? Y colocó, dice, en ella al niño, y lo puso en carrizal, mire, y dice, a ver, aquí, dice, y puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio el niño, dice, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los 2 hebreos, dice, entonces su hermana dijo a la hija, hemos entendido ese pedacito, parece que se han quedado que no, parece que sí, ¿entendieron o no? Vamos para que vuelvan, que lo entiendan. Y cuando la abrió, vio al niño. ¿Quién vio al niño? La hija del faraón, porque si no, ¿cómo se hubiese salvado el niño si el rey quería que los maten a todos, que los ahoguen, que los maten a todos? Dice, ¿no? Por eso dice, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, ¿es este? Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces y fue la doncella y llamó a la madre del niño. La llamó porque ella sabía quién era la madre de ese niño. Por eso es que la fue a llamar, porque ¿quién le estaría dándole de mamantar? Fue su propia madre, al lado de la hija del Faraón. Porque todo estaba escrito. Porque así tenía que ser por el mandato de su ley, de vuestro Dios. Entonces dice, y a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lo protegió y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas, ¿qué dijo? Porque de las aguas lo saqué. ¿Van entendiendo, hermanos? Tienen que escudriñar la palabra de Dios, pero en oración, ya les he dicho, cerrando vuestros ojos y pidiéndole a vuestro Dios que Él derrame el Espíritu Santo para que puedan tener una cosa de sabiduría, hermanos, que estamos ahorita estudiando, pero otra cosa es el entendimiento y el discernimiento. Si no tenemos eso, pues no hemos entendido nada de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Qué hermoso es ir entendiendo. Y este estudio ya lo hemos tenido, hermanos. Lo hemos tenido este estudio, principalmente el hermano Orestes, ya debía estar bien. ¿Cuántos años? Este estudio ya, porque aquí está, hermanos, ya que ya lo hemos
y he estudiado varias páginas. Prácticamente lo estamos repitiendo. Yo estoy repitiendo aquí, ¿no? Hermanos, ¿seguimos? ¿Ustedes qué dicen? Si quieren un poquito más, ya, muy bien. Bueno, aquí, ya en este vamos a terminar, ¿no? Ya. Entonces, vamos a seguir el mismo capítulo 2 de Éxodo, y en el versículo 11. Ahora vamos a saber, Moisés huye de Egipto. Miren, ya, seguramente ya creció, ¿no? Moisés huye de Egipto. Vamos a ver qué dice acá. Dice, miren lo que dice. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés. Miren, y salió a sus hermanos. Y lo dice, y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Quién eran sus hermanos? ¿De qué? ¿De qué está hablando? ¿Sus hermanos de papá y mamá? ¿O de qué está hablando? De todos los cristianos eran sus hermanos. Nosotros somos ¿qué? Hermanos. Eso, muy bien, hermanos. Dice así. Y dice, y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, de sus hermanos. Y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Ahí también él tuvo una muerte. Así fue el escogido, su siervo de vuestro Dios. Pero también vamos a ver cómo el Señor le perdonó esto, ¿no? Por eso no es que por si hay que poner mucha atención para no transgiversar las palabras, ¿no? Entonces dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que dice que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeáis a tu prójimo?, le dijo. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Le dijeron ellos mismos, miren, los propios hermanos, ¿no? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto, dijo. Y oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés. ¿Han entendido? Oyendo Faraón acerca de esto, procuró, dice, matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra, ¿de dónde? De Madiaín. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Meaín. ¿A dónde fue a parar Moisés? Cuando lo botaron, fue a parar, es donde se conoció con quién se casó Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Con quién se casó Moisés? Si nos acordamos de esa fecha. Pero vamos a ver con quién se unió y a dónde llegó, dice, ¿no? Entonces dice, Mediaín. Vinieron a sacar agua para llevar a las pilas, para dar de beber a las ovejas de su padre. Llegó a un sitio donde habían puras mujeres y no habían varones, solamente varón era su padre. Y ellas eran todas mujeres. Llegó a ese lugar, a ese rebaño, a ese pueblo. Mas los pastores vinieron y echaron de allí. Y entonces Moisés se levantaron. Eso quiere decir que vinieron otros de otros lados, ¿no? Esto hay que ver, vinieron de otros lados. Y vinieron, las echaron, las empujaron. Y entonces Moisés, ahí vamos a ver qué hace Moisés, ¿no? Entonces Moisés se levantó y dice, y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ella, dice,
a Reuel, su padre, o sea, Reuel era su padre de todas esas hijas que había en ese lugar. Entonces dice, su padre, dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Les dijo, ¿no? Porque ellas eran las que pastoreaban las ovejas. Entonces, y ellas respondieron, un varón egipcio nos ha defendido de manos de los pastores, y dice, también nos ha sacado el agua y dio a beber a las ovejas. Entonces, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Dijo así, ¿por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma, dijo el padre. Y Moisés convino, dice, y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija, ¿cómo se llamaba su hija? Séfora. Por eso yo no les digo, porque a ver, pues, ustedes tienen que memorizar algo si quieren su cabecita, algún nombre. ¿Y para qué les voy a decir? ¿No? De Séfora. Esa era la hija mayor de todas sus hijas, porque ella tenía hartas hijas. Y sacó todo. Entonces, ellos en esos tiempos, cuando daban de comer, danzaban, salían las hijas para que escogiera el varón para casamentarlas. Y salieron todas sus hijas, unas bellezas, y todas según de sus edades, y ellas querían pues casar, la menor quería casarse la otra con él, ¿no? Pero Dios no tenía asignado a ellas, sino tuvo asignado a Séfora la mayor, porque era la más humilde, la mayor, ¿no? Por eso, a Séfora. Entonces dijo, por eso, a su hija Séfora, por mujer, a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron y subió, mire, y clamaron, dice, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando vieron que clamó, dice, ellos clamaron porque ya no podían soportar todo el sufrimiento que tenían en Egipto. Ya no podían soportar. Y entonces se inclinaron y clamaron a Dios, dice, ¿no? Y Dios se dice, y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto. ¿Con quién? Con Abraham. ¿No tuvo el pacto con Abraham vuestro Dios? Digo, por eso dice, y se acordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, con los tres. ¿Con quién fue de los tres que lo miró cara a cara a Dios? En una lucha. Ahorita no hemos tenido esos estudios, hermanos. Ahorita nomás. Fue Jacob. ¿Se acuerdan cuando luchó hasta la mañana? Y seguía luchando, y cuando se dio cuenta que estaba luchando con un ángel, y dijo, y no te dejaré, le dijo, y se agarró de su muslo, y dice que se descoyuntó el muslo, ¿no? Y dijo, no te dejaré hasta que me bendigas, le dijo, porque se dio cuenta que era Dios, y le miró cara a cara a vuestro Dios. ¿Fue quién? Jacob.